Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Muñiz. El día de hoy vamos a estar revisando uno de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos más importante en la historia de la inocuidad. Se trata de las hamburguesas contaminadas de la cadena Jack in the Box. A finales de 1992, los servicios médicos en Seattle notaron un incremento en el número de niños que acudían por diarrea que progresaba hacia el desarrollo de síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad se caracteriza porque los pacientes presentan fallo renal agudo, bajo nivel de plaquetas y anemia ocasionada por la destrucción de los glóbulos rojos. En enero de 1993, el Departamento de Salud del Estado de Washington fue notificado sobre esta situación y a partir de entonces se inició la investigación sobre este brote. En las semanas posteriores se reportaron casos en Idaho, California y Nevada. En total, más de 700 personas se vieron afectadas y 171 fueron hospitalizados. De todos ellos, 4 niños perdieron la vida. Además, se estima que 178 personas sufrieron daños permanentes, principalmente renales y cerebrales. Entre los casos más famosos están el de Brian Kinner, de 9 años, quien cayó en coma por daño en múltiples órganos. Eventualmente logró sobrevivir, sin embargo, requirió meses de diálisis y finalmente un trasplante de riñón. La causa de todas estas enfermedades fue la infección por una bacteria llamada E. coli O157H7, que es productora de la toxina Shiga, la cual tiene efecto en el intestino, riñón y el sistema nervioso, aunque sus complicaciones pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo. En las semanas posteriores al inicio del brote, los investigadores en Washington condujeron entrevistas a los afectados y el factor común era el consumo de hamburguesas de la cadena Jack in the Box. Jack in the Box es una empresa americana de franquicias de comida rápida, con presencia en 21 estados de Estados Unidos. Fue fundada en 1951 y se especializa en hamburguesas, aunque sus menús incluyen tacos, burritos y ensaladas. Finalmente, 73 sucursales diferentes de Jack in the Box se vincularon con el brote. El 21 de enero de 1993, la empresa aceptó su responsabilidad luego de detectar que la carne cruda con la que preparaban sus hamburguesas estaba contaminada con el patógeno. Finalmente, la investigación identificó 5 mataderos en los Estados Unidos y 1 en Canadá como responsables de la producción de carne contaminada. Sin embargo, la fuente exacta de contaminación nunca fue identificada. La cepa del brote de E. coli O157H7 se aisló de 11 lotes de hamburguesas producidas el 29 y 30 de noviembre de 1992 por Bond Corporation de California. Y Jack in the Box emitió un retiro de toda la carne molida producida ese día que todavía se encontraba en los restaurantes. Aquí es muy importante hacer la aclaración que el patógeno puede encontrarse en la carne cruda. La manera en la que éste llega hacia la carne cruda es durante el proceso de producción. Escherichia coli O157H7 es un microorganismo que puede vivir en el intestino de las reses y a ellas no les causa ninguna enfermedad. Incluso se comporta como una especie de comensal o de microbiota del propio intestino. Sin embargo, cuando durante la producción no se tienen las medidas higiénicas o los controles higiénicos, el contenido intestinal podría contaminar la carne. Si la carne se contamina, entonces nuestra siguiente medida de control principal es la cocción. Una vez que la carne estuviese contaminada, cuando nosotros cocinamos a una temperatura adecuada nuestros alimentos, lograríamos la destrucción del microorganismo y que no hubiese ningún problema. Entonces, estos problemas se presentan en 2 momentos. Puede ocurrir porque la carne esté insuficientemente cocida o podría ocurrir por contaminación cruzada, lo que significa que de alguna manera los microorganismos pasan de la carne cruda hacia la carne cocida o hacia otros productos como ensaladas o algunas frutas. Esto podría deberse a insectos que se paran sobre la carne cruda y luego sobre estos alimentos que ya no van a recibir tratamiento térmico, o podría ocurrir por la manipulación, es decir, las manos o los utensilios durante la preparación de los alimentos. Toda esta investigación demostró que la cadena Jack in the Box había actuado de una manera negligente y las evidencias se presentaron de la siguiente manera. En marzo de 1992, es decir, casi un año antes de que ocurriera el brote, el Washington State Board of Health ordenó que la temperatura interna de cocción para la carne de res molida fuera 155 grados Fahrenheit o 68.3 grados Celsius
y no los 140 grados Fahrenheit o 65 grados Celsius que los otros 49 estados de Estados Unidos usaban según el Código Federal de Alimentos. Resulta que Washington estaba un poco adelantado en esto y tenía unos niveles de temperatura un poco más estrictos porque ellos previamente habían desarrollado una investigación similar en carne molida en la que se había observado cuál era la temperatura mínima para destruir a estos microorganismos, de manera que los funcionarios de salud en Washington ya tenían cierto conocimiento y habían lanzado un comunicado donde se exhortaba a los productores de alimentos y a los que vendían carne que incrementaran la temperatura de cocción. El 18 de junio de 1992, 5 meses antes de que ocurriera el brote de Jack in the Box, Wendy Cochinella, líder en el restaurante de Arlington, Washington, envió un fax con el siguiente mensaje a la sede corporativa de Jack in the Box en San Diego. Según Wendy Cochinella decía: creo que las carnes regulares deberían cocinarse más tiempo. No quedan bien cocidas y tenemos quejas de los clientes. Si cambiamos esto, nuestras hamburguesas estarán completamente cocidas y comestibles. Después de poco más de un mes, Wendy recibió la siguiente respuesta de la sede corporativa. Hemos recibido su sugerencia sobre el aumento de tiempo de cocción para nuestras hamburguesas regulares. Su sugerencia se está investigando actualmente en las oficinas corporativas. Se le notificará nuevamente con más detalle tan pronto como se haya tomado una decisión con respecto a esta sugerencia. Nos gustaría reconocer el tiempo y el esfuerzo que ha realizado para contribuir al éxito de Jack in the Box. Adjuntamos este bolígrafo. Cada persona que envíe sugerencia es elegible para un regalo por trimestre con su primera sugerencia. Y le dieron una pluma a Wendy y ya. La investigación que dijeron estar realizando en San Diego de hecho sí se estaba llevando a cabo. Y encontraron que en las parrillas nuevas era frecuente alcanzar temperaturas internas de 68.3 grados centígrados con tiempos de cocción de 2 minutos. Sin embargo, en las parrillas más antiguas se alcanzaban temperaturas internas de 65 grados o menos con el mismo tiempo de cocción, es decir, 2 minutos. La bacteria E. coli O157H7 puede sobrevivir a los 65 grados durante 2 minutos, pero no lograría sobrevivir a temperaturas de 68.3 grados centígrados. Y pues lamentablemente el corporativo tomó una muy mala decisión y emitió un comunicado para todos sus empleados que decía lo siguiente. Investigamos su sugerencia y determinamos que con la variabilidad de temperaturas de nuestras parrillas, 350 a 400 grados Fahrenheit o lo que es lo mismo 176.7 a 204.4 grados centígrados, el tiempo de cocción de 2 minutos es apropiado. Si la carne se cocinara por más de 2 minutos, tendería a endurecerse. Para asegurarnos de cumplir con las expectativas de calidad, asegúrese de que la temperatura de las parrillas sea la correcta y que el personal de la parrilla utilice los procedimientos adecuados. Lamentablemente esta decisión no estaba considerando la variabilidad del todo. Si bien las parrillas llegaban a esa temperatura, ellos ya tenían evidencia de que en ocasiones a esas temperaturas no se lograba alcanzar lo necesario para destruir al microorganismo. Y aquí lo importante es que la carne, cuando está el fragmento muscular completo y se contamina con el contenido intestinal, se va a contaminar en la parte externa. Sin embargo, si nosotros lleváramos a cabo una cocción solo de esa parte, es decir, como un corte que está a término medio, lograríamos destruir a los microorganismos de alrededor y sería suficiente porque el músculo internamente no va a estar contaminado. Pero este sí es un problema en la carne molida, porque la carne molida mezcla tanto la parte de afuera de la carne como la de adentro y ahora sí toda la masa de carne molida va a estar contaminada. Entonces las hamburguesas siempre deberían cocinarse completamente. El problema es que aunque se alcance la temperatura en la parrilla, si el centro de la hamburguesa no alcanza la temperatura para destruir el patógeno, entonces estas van a quedar contaminadas, lo cual es un grave problema y más para el tipo de público al que iba dirigido, porque este microorganismo, E. coli O157H7, si bien es patógeno y puede afectar a cualquier persona, sí tiene una particular gravedad en niños pequeños, que fue el principal problema que se demostró en este brote. Este brote además tuvo repercusiones muy importantes, no solo en la salud pública, pues porque imagínense que la muerte de estos 4 niños, más todos los que quedaron enfermos, las personas que requirieron un trasplante de riñón,
personas que terminaron en coma, afectadas del sistema nervioso, entre otras muchas afectaciones. Bueno, la salud pública se vio afectada. Sin embargo, imagínense, a nivel marca comercial y a nivel ventas y a nivel legislación, hubo una gran repercusión. Por eso este brote es tan histórico y hay un parteaguas desde antes del brote de Jack in the Box y después en cuanto a legislación y en cuanto a la forma en la que se producen alimentos, sobre todo en las cadenas de comida rápida. Por un lado, la empresa Jack in the Box enfrentó una catástrofe económica. El abogado William Bill Marler representó a las víctimas del brote en la corte y obtuvo poco más de $50 millones en indemnizaciones. Por otro lado, la empresa estimó pérdidas en ventas de $110 millones. Y esto es porque la empresa suspendió la venta de las hamburguesas durante el tiempo de esta investigación, entonces no estuvieron vendiendo, pero además toda la carne que ya tenían para preparar hamburguesas distribuida en todos los restaurantes tuvo que ser retirada y además tuvo que ser destruida. Entonces también perdieron mucho dinero de la materia prima, más toda la inversión del retiro. Es decir, las pérdidas aproximadamente fueron de $160 millones en un plazo de menos de un año. A partir de este momento, William Bill Marler se dedicó a representar víctimas en problemas asociados a la inocuidad de alimentos. En su interesante blog marlerblog.com escribe sobre este y otros casos. En el artículo The Outbreak That Changed Meat and Poultry Inspection System Worldwide, los investigadores Elsa Murano, Russell Cross y Penny K. Riggs de la Universidad de Texas A&M nos explican el impacto que tuvo este brote en los sistemas de inocuidad en la producción de alimentos. El primero fue la implementación de la cero tolerancia para la contaminación fecal de la carne cruda y la declaración de E. coli 157H7 como un adulterante. Esto quiere decir que la carne, el músculo, no tendría por qué contaminarse con el contenido intestinal cuando se llevan a cabo correctamente las partes de retirar la piel de la res y cuando se lleva a cabo el eviscerado, que es cuando se retiran las vísceras de manera que las vísceras o el contenido intestinal no se vea afectado y no vaya a derramarse sobre las canales. Entonces se pueden aplicar ciertos controles, además de lavados con ácidos u otras medidas de control que permitan producir carne que no estuviese contaminada. Eso va a reducir drásticamente el riesgo de que un problema de esto se pueda presentar. De igual manera, en Estados Unidos se utiliza mucho decir la adulterante a cualquier contaminación de diferentes tipos, incluida la química, en este caso también la biológica, y puede ser intencional o puede ser accidental. En español y sobre todo aquí en México tenemos más el concepto de adulterante como algo intencional. Bueno, el adulterante en Estados Unidos es cualquier cualquier peligro que haga que el alimento ya no sea apto para el consumo. Entonces, a partir de este momento, E. coli o 157H7 se declaró como un adulterante que se tenía que investigar en las carnes. Aquí algo muy interesante también es que gracias a este brote se hizo obligatoria la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, también conocido como HACCP, en la producción de carne para los comercios en Estados Unidos y para cualquier país que les venda carne. El sistema HACCP es un sistema que es preventivo y que además desarrolla ciertos puntos o identifica ciertos puntos en el proceso en los que se va a destruir la contaminación y por tanto el riesgo de que uno se enferme es muy bajo. Este programa fue desarrollado por la NASA buscando que los alimentos que consumen los astronautas se tenga la garantía de que no los van a enfermar, porque pues tener diarrea o algo en el espacio pues es muy complicado. Entonces desarrollaron todo este sistema y ha habido mucha evidencia que ha demostrado que no es complejo y que se puede aplicar durante la producción de alimentos básicamente en cualquier industria. Así fue como la industria de la carne, gracias a este brote, adoptó y es más, hizo obligatorio el desarrollo de HACCP durante la producción de carne cruda en Estados Unidos y para todos los que comercian carne con Estados Unidos. Además, la directora ejecutiva del National Meat Association, Rosemary Muglow, externó la necesidad de contar con personal competente en la implementación del sistema HACCP y de estandarizar los criterios para certificar a una empresa que implementara el sistema HACCP. Así es como nació la Alianza Internacional de HACCP,
vigente hasta nuestros días y que vigila todos los programas de capacitación y los currículum de los investigadores e instructores para garantizar la calidad científica. Eso es muy importante porque hasta la fecha se usa el sistema HACCP en múltiples empresas, en múltiples productos y las personas tomamos estas certificaciones tanto para la empresa o nos capacitamos nosotros para poder implementarlo. Siempre que ustedes tomen una capacitación sobre HACCP, asegúrense de que el contenido temático esté avalado por la Alianza Internacional de HACCP. Ellos se dedican a verificar los contenidos temáticos, a verificar el currículum de los instructores y entonces dicen cuándo un programa educativo y un instructor es apto para capacitar en la implementación de este sistema de inocuidad. Aunque Jack in the Box continuó en las noticias durante años después de la crisis de la compañía, esta sobrevivió. Sus estrategias principales fueron desarrollar y comunicar a los periodistas las investigaciones científicas sobre innovaciones en inocuidad de alimentos que realizó Foodmarker, la compañía matriz de Jack in the Box. Y de este modo, poco a poco, la compañía recuperó su credibilidad y la confianza de los consumidores. En 1994 instruyeron el primer programa integral de inocuidad de alimentos de la industria de comida rápida. Esto lo hicieron con la incorporación del sistema HACCP y además incrementaron los tiempos de cocción en función de la investigación científica. Aquí algo muy curioso y muy triste de cierta manera es que después de toda la investigación se demostró que los 2 minutos que cocinaban la carne no eran suficientes y había evidencia para decir que 2 minutos 15 segundos ya lograban alcanzar las temperaturas adecuadas en el interior de la carne. Es muy triste que en realidad solamente tomaba 15 segundos más de cocción lograr destruir al patógeno y que bueno, esto le haya costado la salud y la vida a varias personas, solamente 15 segundos. Hoy en día se les considera líderes en inocuidad de alimentos en la industria de comida rápida y Jack in the Box es la quinta cadena de hamburguesas más grande de Estados Unidos. Además de todas las repercusiones que tuvo el brote de Jack in the Box en asuntos legislativos o en la cadena de producción de alimentos, también hizo mucha conciencia en todas las personas, sobre todo aquellos que estamos involucrados en la producción de alimentos. Y es que al final ejercer medidas para proveer la inocuidad en realidad lo que hace es cuidar la salud y la vida de los consumidores. A veces no lo notamos de una manera tan directa porque cuando las personas lo consumen van a enfermar en un plazo de cierto tiempo y a veces es complicado recordar que comieron hace varios días y poderlo atribuir. Sin embargo, ustedes deben tener siempre certeza de que cualquier medida que ustedes incrementen para proveer o para mejorar o para cuidar la inocuidad de los alimentos que ustedes venden siempre tendrá un impacto muy positivo en la salud de las personas que lleguen a consumirlos. Muchas gracias por estar viendo este video, les agradezco mucho su atención, recuerden suscribirse al canal de Microcity para poder seguir revisando este y otros muchos temas con respecto a la inocuidad. Les agradezco mucho y que tengan un muy buen día.